Tras meses de luto por la muerte de Gerda, encerrado en su habitación, comiendo poco y bebiendo demasiado, Capa vuelve a la guerra. En febrero de 1938 llega a Shanghái para cubrir la invasión japonesa sobre China y realizar un documental dirigido por Joris Ivens junto a un equipo de rodaje que había conocido en España. Ellos aún no podían saberlo, pero estaban dando testimonio al verdadero inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez me siento más como una hiena. Aunque conozcas el valor de tu trabajo, se te mete bajo la piel. Todo el mundo sospecha que eres un espía o que quieres ganar dinero a costa de otras personas. El deseo más ferviente del fotógrafo de guerra es quedarse en el paro. La revista Picture Post acababa de nombrar a Capa el mejor fotógrafo del año. Aquel mismo año se rodó en Shanghái la película Too Hot to Handle, que en España se presentó con el título Sucedió en China. En ella, Clark Gable interpreta a Chris, un reportero de guerra exitoso y tunante, que todo el mundo identificó con Capa. Pero en el momento del rodaje, Robert Capa aún no había viajado a Asia. Su fama estaba dando origen a la leyenda de Capa. Estaba en otro continente, retratando otra guerra, pero lo que veía a través de su objetivo distaba poco del horror vivido en España. Ojos mirando al cielo, aterrorizados por el sonido de los aviones, madres corriendo por las calles con sus hijos en brazos, soldados japoneses cargando con sus bayonetas contra civiles chinos obligados a cavar sus propias tumbas. Las fotografías de la guerra sino-japonesa son las más duras que realizó en su carrera. Sus amigos dijeron que Capa, destrozado tras la muerte de Gerda, había ido a China a buscar la muerte. Pero de momento, la muerte le daba la espalda. El hombre que regresó de Francia estaba aún más destrozado que el que se fue, y lo que estaba por llegar no ayudaría en absoluto a curar sus heridas. En 1939 vuelve a España para dar testimonio de la derrota republicana frente al ejército nacionalista de Franco. Fotografió los últimos enfrentamientos tan de cerca que su trabajo conmovió al mundo. Los 3 años de guerra civil concluyeron con más de 400.000 muertos, en su mayoría civiles, y miles de opositores seguían siendo ejecutados. Cientos de miles de presos políticos encarcelados y un éxodo masivo que se dirigía principalmente hacia Francia y que Capa también inmortalizó. Los 150 kilómetros que separan Barcelona de la frontera francesa estaban repletos de personas que huían de las tropas importadas de Franco. Cargaban con su hatillo y caminaban con sus pies llenos de ampollas hacia la libertad de la Francia democrática. Los periodistas les sacaban fotos, pero al mundo no le interesaba demasiado. Y a los pocos años vimos muchas otras personas en muchas otras carreteras huyendo y cayendo ante las mismas tropas y las mismas esvásticas. Alrededor de 500.000 exiliados enviados a campos de concentración franceses y alemanes. Los más afortunados, aquellos que disponían de recursos económicos o contactos, fueron a parar a México, al igual que la famosa maleta mexicana. La leyenda de Capa no podría haberse forjado en un periodo que no fuese el siglo XX, bailando con la muerte de guerra en guerra. Pero en los escasos y cortos espacios de tiempo de paz, su disparador no descansaba. Siguió fotografiando escenas de la vida cotidiana y nos dejó un extraordinario reportaje del Tour de Francia de 1939 que retrató montado de espaldas en una moto. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, dando comienzo oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión el objetivo de Capa no pudo ser testigo de una nueva guerra. Su destino, si quería sobrevivir, era de nuevo el exilio. Incluso antes de saber que solo el 5% de los judíos húngaros sobrevivirían al genocidio nazi. Por primera vez, el personaje creado por Gertrude Friedman se encontraba geográficamente en el lugar que le correspondía, los Estados Unidos de América. A principios de los años 40 trabaja en Nueva York, pero se lamenta profundamente por no poder dar testimonio de lo que está sucediendo en Europa. En junio de 1940, el ejército alemán toma París. Capa estaba realizando un reportaje en México cuando se enteró de la noticia. Querido hermano pequeño, las noticias de Europa son horribles y me deprimen mucho. El mundo nunca había sido tan triste como ahora.
3 meses más tarde lograría viajar a Londres para fotografiar el bombardeo del ejército de Hitler. La revista Life envió a Diana Forbes Robertson y a Capa al barrio obrero londinense de Lambeth para que con su pluma y su cámara, respectivamente, dieran testimonio de este episodio de las vivencias de la familia Gibbs. Ambos reflejaron magistralmente los estragos de la guerra sobre la población civil. Las estampidas de las familias a los refugios antiaéreos, las bajas constantes, los niños escondidos en las iglesias huyendo de las bombas. Pero, después de todo, un pueblo que lejos de amedrentarse ante tal barbarie, seguía manteniéndose unido y firme. Su trabajo también se publicó en el libro The Battle of Waterloo Road. Una vez terminado el reportaje, Capa regresó al Upper West Side de Nueva York, donde le esperaban su madre y su hermano, que se habían mudado allí unos años antes. Próxima parada profesional, el salvaje oeste. Una pequeña aventura para fotografiar una cacería de alces. Me he convertido en un auténtico vaquero. Son grandes, duros y sanos, y se divierten mucho con todo lo que hacen. Les trae sin cuidado lo que ocurre en Europa. Realizó trabajos ligeros, alejados del horror de la guerra, por toda Norteamérica. Probablemente esta etapa fue lo más parecido a unas vacaciones que pudo disfrutar a lo largo de toda su vida. Uno de los encargos de Life le llevó a Florida para fotografiar al senador Taft pescando en plena campaña para lograr la nominación republicana. Capa fotografió pacientemente a Taft, pescando una y otra vez el mismo pez vela muerto que sus agentes colocaban en el anzuelo. Y Life, en lugar de dar cobertura al teatrillo organizado por el partido, publicó la noticia bajo el titular «El señor Taft pesca un pez vela muerto». Seguramente esta travesura divirtió a Capa, pero a pesar de la tranquilidad y del colchón económico que le procuraban estos encargos, él estaba harto de esta forma de periodismo. Su único deseo era volver a Europa, pero no conseguía su visado. Además, al ser ciudadano húngaro residente en Norteamérica, cuando Estados Unidos entró en la guerra, Capa pasó a ser un enemigo extranjero. Le ordenaron entregar sus cámaras y no salir de Nueva York. He escrito a los de inmigración para decirles que nací en Budapest, que el consulado húngaro, desde que Hitler se anexionó a Hungría, se niega a decir que no soy húngaro, pero tampoco dice que lo soy. Y mientras Hitler siga al mando de Hungría, yo, desde luego, me niego a decir que soy húngaro. Su ansiado visado al fin llegaría en abril de 1942, y tan pronto como lo recibió, partió hacia Londres. Quienes le conocieron cuentan que hablaba un inglés muy extraño, con acento húngaro, que volvía locas a las mujeres. Él lo llamaba capanés, y decía que era la única persona que lo hablaba en el mundo. Quizás fuera ese acento el culpable de que la señora Elaine Justin cayera rendida a sus pies. Ella estaba casada con un piloto y se conocieron mientras Capa esperaba la acreditación del ejército estadounidense. La llamaba Pinky por el color de su pelo. Ella fue una más de su larga lista de conquistas, pero su verdadero amor estaba en el frente. Le dije que era un gitano y un periodista, que lo sentía y que me alegraba mucho porque era demasiado encantadora. Aquella tarde de 1943, vestido con un uniforme de corresponsal hecho a medida por un sastre de Pont Street, tomó un tren en dirección a Glasgow, donde se uniría a un transporte de tropas con dirección al norte de África. Recorrió el norte del continente africano junto a los hombres del general Patton. Egipto, Libia y finalmente Túnez, donde retrató la sangrienta batalla del Guetar, cuya victoria sobre las tropas del Eje dio un giro de 180 grados al conflicto bélico. Querida madre, me encantaría llevarte un regalo de cumpleaños en persona, pero Rommel nos tiene muy ocupados. Los siguientes 7 meses los pasaría en Sicilia cubriendo la invasión aliada. Me arrastraba de montaña en montaña, de trinchera en trinchera, sacando fotos de barro, miseria y muerte. Cada 5 metros hay una trinchera y en cada una hay un soldado muerto. Capa estaba con Patton cuando Sicilia se rindió. Había sido testigo de la operación anfibia más grande hasta el momento de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Husky, que finalizó con las tropas del Eje expulsadas,
las rutas mediterráneas despejadas y Benito Mussolini bajo arresto. Como siempre, armado únicamente con su cámara, dejó constancia de lo ocurrido. Pero, a pesar de la victoria de los aliados, a pesar de pertenecer por fin al bando vencedor, la historia que quedó grabada en su corazón y en sus negativos ocurrió el 2 de octubre de 1943, entre las ruinas de Nápoles, cuando entró en una escuela que, según cuenta en sus memorias, olía a muerte y a flores. Allí encontró los cuerpos de unos 20 niños con los pies asomando en sus ataúdes. Se habían enfrentado a los alemanes y muchos de ellos murieron. Dentro de la sala había 20 ataúdes primitivos, no muy bien cubiertos con flores, y demasiado pequeños para ocultar los sucios piececillos de los niños. Esos niños napolitanos habían robado rifles y balas para luchar contra los alemanes durante 14 días. Esas fueron las verdaderas fotos de la victoria. Completamente agotado, tras un año en el frente, Capa regresa a Londres. Allí vuelve a encontrarse con Pinky y con su amigo Ernest Hemingway, al que todos llamaban papá. Derrochó todos sus ahorros en fiestas, alcohol y apuestas en el Hotel Dorchester, a la espera de la inminente invasión de Francia. Su mote era papá, y pronto le adopté como un padre. Para demostrarle mi admiración y devoción, le monté una fiesta. La atracción de bebida gratis unida al señor Hemingway resultó ser irresistible. El 6 de junio de 1944, cientos de barcos zarpan en dirección a la batalla más decisiva de la guerra, la invasión de Normandía. A las 4 de la madrugada nos reunieron en cubierta. 2000 hombres en silencio absoluto. No sé en qué pensaban, pero era una especie de plegaria. Capa viajó con la primera división de infantería hasta las playas de Omaha. Saltamos del barco y empezamos a vadear. Entonces vi cómo caían los hombres y tuve que ir apartando sus cuerpos. Las balas agujereaban el agua a mi alrededor y llegué hasta el obstáculo de hierro más cercano. Mi campo visual estaba lleno de metralla, humo, tanques quemados y lanchas que se hundían. Cada trozo de metralla encontraba algún cuerpo. No me atreví a apartar el ojo del visor y frenéticamente saqué foto tras foto. Tras el día D, le dieron oficialmente por muerto durante 48 horas después de que un oficial americano dijera haber visto su cadáver flotando en el agua. Pero en esta grabación podemos verlo junto a unos soldados que rezan en la playa tras el combate. Como no, cámara en mano. Al día siguiente apareció en la sede londinense de la revista Life un motorista con los carretes de Capa. De todos ellos, solo pudieron salvarse 10 imágenes pertenecientes al cuarto carrete. Existen muchas versiones acerca de cómo se destruyeron el resto de fotografías. Un error de revelado, un aparato de calefacción que estaba demasiado cerca de los negativos, las prisas. Lo que importa es que al menos quedaron esas 10 tomas que el mundo entero conoció como las 11 magníficas de Capa. Es una pena que las otras 154 fotografías que se destruyeron en el laboratorio no pudieran ser vistas por el mundo entero, porque probablemente Capa tenía el mejor documento gráfico de aquella invasión y de aquella mañana. Capa acompañó a la División 82 aerotransportada en su avance. El 25 de agosto de 1944, vive y celebra la celebración de París. Sigue viendo y retratando el horror de la guerra que no siempre es provocada por el bando enemigo. Al fin y al cabo, quién sea o no el enemigo, solo depende del bando en que te haya tocado estar. No quisiera perder el foco de nuestro objetivo, que en esta ocasión es Robert Capa, pero en próximas publicaciones te hablaré de estas mujeres que estás viendo con las cabezas rapadas y de su historia. La mirada única de Capa también reparó en los soldados alemanes prisioneros. Derrotados, confundidos, y de este modo, Endre Friedman demostró su grandeza como ser humano una vez más. En su afán por disparar la fotografía perfecta, Capa se ofreció voluntario para saltar sobre Alemania con la 17ª División Aérea. Empecé a pensar en toda mi vida. Era como una película en la que el proyector se había vuelto loco. Vi todo lo que había comido, lo que había hecho, y llegué al final en 12 minutos justos. 200 metros más abajo estaba el Rin. 17.000 paracaidistas llovieron sobre el valle del Rin en plena batalla. Más de un tercio murieron. Muchos de ellos no llegaron ni tan siquiera a tocar tierra con vida.
Lo más impresionante que he visto en mi vida es el modo en que todo el mundo se queda tumbado en el suelo al tocar tierra. A unos 10 metros había unos árboles altos. Algunos de los hombres que habían saltado detrás de mí habían caído en ellos y estaban colgados e indefensos. En 1945, Capa tenía 32 años y la guerra al fin había terminado. El camino a París estaba abierto y todos los parisinos estaban en las calles para tocar el primer tanque, para besar al primer hombre. Nunca se había visto a tanta gente tan contenta y tan temprano por la mañana. Sentía que esa entrada en París estaba organizada especialmente para mí. En un tanque fabricado por los norteamericanos, regresaba a París, la hermosa ciudad donde había aprendido a comer, a beber y a amar. Capa celebraba la victoria en el Ritz de París en compañía del escritor Irving Shaw. De pronto, vieron subiendo las escaleras del hotel a la actriz cuyas fotos llevaban muchos soldados americanos en su impedimenta. No dudaron en mandarle una invitación y aquella noche cenaron en compañía de Ingrid Bergman. Ella estaba de promoción por Europa y poco después volvieron a coincidir en París. Es tu mente feliz la que amo, y hay muy pocas mentes felices en la vida de un hombre. Ella acababa de recibir el Oscar por su papel en Gaslight y debía volver a Hollywood para rodar Notorious bajo la dirección de Alfred Hitchcock. Capa visitaba el plató a diario, pero ambos fueron muy cuidadosos escondiendo su romance, ya que en aquel momento Ingrid Bergman estaba casada y se mantuvo en secreto hasta el momento en que se publicaron las memorias de la actriz. Esta parte, la de estar enamorada de Capa mientras aún estaba casada, no fue fácil, porque yo era muy moral, muy puritana, pero tenía muchas ganas de estar con él. No tenía miedo, era valiente, inteligente y divertido. Pero aquel mundo de platós, focos, guiones y bandas sonoras no estaba hecho para Capa. Hollywood es el mayor vertedero que jamás he pisado. Ingrid confesó también que estaba dispuesta a divorciarse para estar con su amante, el intrépido fotógrafo legendario. Pero ante la propuesta de matrimonio, Capa respondió: «No puedo casarme contigo. Si mañana me dicen que vaya a Corea y estamos casados con un hijo, no podría ir a Corea. Y eso es imposible. No soy de los que se casan». Guardó su cámara en la maleta y abandonó Hollywood rumbo a Turquía, a reencontrarse con su único amor después de Goethe, su trabajo. En la primavera de 1947, en la ciudad de Nueva York, Robert Capa da un giro de 180 grados al fotoperiodismo. Junto a sus viejos amigos de Montparnasse, David Seymour, Cartier-Bresson y el fotógrafo inglés George Roger, funda la agencia Magnum Photos. Su principal objetivo es lograr que los fotógrafos sean dueños de sus imágenes, de manera que no solo la prensa pueda adquirir y revender su trabajo, sino que a partir de este momento, los fotógrafos mantengan la propiedad de las imágenes. Este anhelo nació en Capa tiempo atrás, cuando descubrió que una de sus fotografías había sido adquirida por una revista neonazi para ilustrar un artículo antisemita. En mayo de 1948 viaja a Tel Aviv para cubrir de nuevo un hecho histórico. Iba a nacer el Estado de Israel. Fue uno de los pocos fotógrafos que estaban en el muelle del puerto de Haifa, dejando constancia del momento en que se arriaba la bandera inglesa. Pero no conformes con esta declaración de independencia, aquel mismo día, los países árabes más cercanos atacaron al recién nacido Israel. Allí cubrió la guerra por la independencia, la llegada de los prisioneros del Holocausto, las cenizas de los 200.000 judíos asesinados en los campos de concentración nazi, y a punto estuvo de morir. Al estallar la guerra en Tel Aviv, una bala le atravesó el muslo. Se juró a sí mismo que jamás volvería a arriesgar su vida por una fotografía. Regresó a París, disfrutó de su oficio y de su recién estrenada agencia, y gastó su dinero en las apuestas de caballos a manos llenas. En el verano de 1948 se desplazó al sur de Francia para fotografiar a François Gillot y a su entonces esposo, Pablo Picasso. Sus encargos para personajes célebres como pintores, escritores y otros artistas no hacían más que alimentar el nombre y la leyenda de Robert Capa. Pero en 1953 se truncaría esta etapa de tranquilidad y bonanza.
La embajada norteamericana le llamó para solicitar que devolviera su pasaporte. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban librando la Guerra Fría. Y a pesar de que Capa había logrado obtener la ciudadanía estadounidense, su participación en la Guerra Civil Española y su viaje a la Unión Soviética se consideraban pruebas de comunismo. Recuperar su pasaporte y con él su libertad le costó una inmensa cantidad de dinero en abogados. Pero los problemas legales, el peso de la empresa, los reportajes vacíos para las estrellas de cine, cada día le aburrían más y no le aportaban absolutamente nada. En el momento de mayor desidia, surgió un proyecto ilusionante. Había recibido una invitación para exponer su obra en Japón. Allí le hicieron un gran recibimiento. Se sentía muy a gusto, decía que Asia era el paraíso de un fotógrafo, y realizó muchísimas fotografías hermosas, especialmente de niños. Por desgracia, 2 semanas después de su llegada, la revista Life le propuso cubrir el puesto de un compañero que debía fotografiar la guerra de Francia contra China. Al enterarse de la noticia, su hermano Cornell le llamó para disuadirle de ir a la guerra, pero no sirvió de nada. Agradezco mucho tu llamada, pero te aseguro que no he aceptado el trabajo por sentido del deber, sino como un auténtico placer. Capa comenzó un reportaje al que pensaba llamar Bitter Rise. La guerra casi había terminado, las tropas francesas se estaban retirando y Capa se alegraba por los vietnamitas. Se unió a un convoy francés en una misión de última hora. En una de las paradas, Capa abandonó el convoy y dijo a sus compañeros periodistas que avanzaría solo un rato y después volvería a unirse a ellos. Esta es la última fotografía de Robert Capa. Cuando encontraron su cuerpo estaba cubierto de sangre, con una gran herida en el pecho, la pierna destrozada y la cámara en su mano izquierda. Los caminos estaban sembrados de minas de ambos bandos. Una de ellas acabó casi en el acto con la vida del fotógrafo. Cuando llegó la ambulancia, no se pudo hacer nada por salvar su vida. Recibió un entierro militar en Hanoi. Fue el primer reportero de guerra americano que murió en Vietnam. Su cuerpo fue expatriado a los Estados Unidos y a la familia se le ofreció darle sepultura en el cementerio de Arlington, pero Julia dijo que su hijo era un hombre de paz, no un soldado. Finalmente fue enterrado en un cementerio cuáquero a las afueras de Nueva York. Capa sabía que es imposible fotografiar la guerra, porque esta es, ante todo, una emoción. Espero que hayas disfrutado de este documental sobre la vida de Robert Capa, tanto como yo he disfrutado haciéndola. Si te perdiste la primera parte, te dejo el link en la descripción del vídeo. Y para no perder las buenas costumbres, vamos a terminar con una buena ristra de datos extra. ¡Extra! 1. Seguramente sabías que Robert Capa tenía un magnetismo especial para las mujeres, pero quizás no sabías que más de una debió llevarse un buen susto cuando le viera completamente desnudo. No es eso que estás pensando. Lo que ocurre es que nació con un rasgo físico muy peculiar, porque tenía 6 dedos en los pies. 2. Seguramente sabías que pasó hambre durante los primeros años que vivió en París, pero quizás no sabías que sus conocidos cuentan que algunas noches lograba cenar gracias a que iba a pescar la cena al río Sena, robaba comida de las cafeterías e incluso llegó a robarle la comida al perro de su casera. 3. Seguramente sabías que en 1947 recibió la Medalla de la Libertad por parte del ejército americano, pero quizás no sabías que existe un premio que lleva su nombre, es el Premio Medalla de Oro de Robert Capa y se entrega desde 1955 a la mejor fotografía que requiera excepcional valor y medios para ser realizada fuera de los Estados Unidos. 4. Seguramente sabías que todo el mundo dio por hecho erróneamente que Too Hot to Handle se basó en la vida del intrépido reportero, pero quizás no sabías que en realidad fue Hitchcock quien tomó como referencia la relación entre Ingrid Bergman y Capa para realizar La ventana indiscreta. 5. Seguramente sabías que Robert Capa dedicó su vida a la fotografía, pero quizás no sabías que muchas de ellas no llegaron nunca a revelarse porque se calcula que dejó más de 70.000 negativos, contando con los que se encontraron en la famosa maleta mexicana. No olvides suscribirte y compartir este vídeo para que entre todos sigamos difundiendo la cultura.
Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto!